El proyecto del cable submarino para una red digital más allá del 5G que iba a unir a Chile con el Asia se truncó y Estados Unidos aplicó medidas muy severas que afectaron al ex ministro de Telecomunicaciones de Chile y a otros funcionarios. También podría costarnos la visa waiver, pero ahora surge una alternativa. China está mirando al Perú para instalar el cable transpacífico que unirá Latinoamérica con el Asia. Bueno, sabes que no había comentado esta noticia porque había tenido mucho trasfondo en Chile. Y si uno mira el mapa de cuáles son las conectividades que hay respecto a Internet, en realidad a una vía digital, Chile tenía un proyecto que es de muy antigua data, que es la vinculación a través de Australia para llegar a China. Y este proyecto que iba a transformar a Chile en una potencia digital, convive con otros. ¿Ah? Hay 5 cables ya existentes. Está el de Australia-Japón, Singapur. Está también 2 proyectos en construcción. Una que era el H2 cable y Japan One Australia Sud, que ustedes pueden divisar aquí la cantidad de líneas que hay que hacen referencia a estos proyectos. Y el cable que tiene su origen en una vinculación que tenía Chile con la empresa Huawei, que iba a vincularse directamente con China. Pero ¿qué sucedió? Hubo una discusión bastante relevante porque al producirse previo al cambio de gobierno en Chile, hubo una medida del gobierno norteamericano que suspendió el visado del ministro de Telecomunicaciones de Chile para ingresar a Estados Unidos y a otros funcionarios. Es decir, fueron sancionados para no posibilitar su ingreso al país. No porque ellos fueran a un viaje, ¿eh? Sino era una medida de alerta porque se consideraba que las tratativas que estaba llevando Chile para instalar este cable afectaban a la seguridad de Estados Unidos. Entonces, si bien es cierto, muchos han comentado qué pasó con esto, la noticia que me interesaba era comentarles que aparece una alternativa, como lo dice BioBio el 9 de marzo, que el cable chino por Perú. Es decir, que el cable pase por Perú. País vecino gana terreno ante trabas diplomáticas de proyecto en Chile, dice Jorge Arste, que es un periodista que informa desde el Perú a Radio BioBio. Y se cuenta la trama, que en general dice lo siguiente, se los comparto para que lo puedan ver. Dice inversiones millonarias, nuevos corredores digitales y el interés de gigantes tecnológicos chinos abren el debate sobre la soberanía, la diversificación de rutas de datos y el impacto geopolítico en la región. Mientras tanto, el Ejecutivo peruano mantiene silencio sobre una decisión que podría definir el mapa digital latinoamericano. Lo que pasa es que, ¿cuáles son los puntos que están en discusión con esto? El punto que dice Estados Unidos que en definitiva la instalación de estos datos, producto de lo que acusan ellos, es la filtración y espionaje que hay de esos datos por parte del gobierno chino, va a interferir la soberanía de los países latinoamericanos y por eso ellos quieren intervenir porque indirectamente intervienen en el impacto geopolítico de la región y les afecta a Estados Unidos. Lo que pasa es que este proyecto lo que apuntaba era diversificar los datos, que hubiera más ofertas y que se tuviera una oferta directa que posibilitara la mejora de la tecnología. Este proyecto es bien antiguo. Se asume que el presidente Piñera lo anunció en su gobierno como una de las medidas, que era el conectar a China con Chile directamente a través de un cable digital, pero en un medio chileno que se llama El Libero hay un documento que hace referencia a esta discusión y dice la prehistoria del cable entre China y Chile que generó la última crisis diplomática del gobierno, que ha sido la crisis más fuerte que ha habido, ¿eh? Junto con una crisis que tenía ya el gobierno del presidente Boric, es presidente hoy en día, porque estamos con el gobierno del presidente Kass, con la relación entre Chile e Israel, y que podía afectar a lo que tiene que ver con la tecnología militar que estaba usando el país y también con la tecnología de información que se usa en la vía militar. No son solo los aviones, ¿cierto? No son solo los tanques, sino también es toda la tecnología que se necesita para la comunicación y el manejo del armamento. Miren, les doy la nota para que tengan una referencia a lo que estaba pasando en Chile, ¿eh? Para que haya alerta, por ejemplo, en el Perú, que es la opción que se tiene. Dice que la idea surgió en 2016 y luego se transformó en el proyecto Hacia América, ese era el proyecto, que terminó siendo el cable Humboldt de Google. No obstante, en 2018 China ofreció a Chile construir un nuevo cable y ofertó hacerlo a cargo del proyecto. Bueno, lo que pasa es que el cable Humboldt era el cable tradicional con el cual se vincula Chile con la red digital.
Entonces, China ofrecía construir un nuevo cable y ofertó hacerse cargo del proyecto siempre que fuera operado exclusivamente por China Mobile, que es una empresa china. Lo que se les negó, la reaparición y avance de la iniciativa ocurrió ahora en el gobierno del presidente Boric, porque lo que se apuntaba era que en definitiva no fuera un monopolio digital el que se fuera a producir de tal forma de que el gobierno chino pudiera cortar la comunicación cuando correspondiera. Este es un problema que hay siempre en estos mercados que son muy necesarios para el desarrollo de un país, donde el problema que tiene el país que oferta a una empresa internacional la producción, por ejemplo, de energía, la dependencia de la electricidad, el gas, el petróleo que estamos viendo ahora, es que un país extranjero no tenga la opción de cortarte el suministro y afectar la seguridad de ese país, que podría pasar con la situación digital. Miren, el 20 de febrero, dice la noticia, muchas personas se enteraron de la existencia de un proyecto de cable submarino de fibra óptica entre China y Chile. Algunos no nos sorprendió porque lo habíamos escuchado. Pero ¿por qué tuvo importancia? Cuando supieron que Estados Unidos declaró inelegibles para entrar a ese país al ministro de Transporte y Telecomunicaciones. Yo decía que le quitaron la visa. En realidad le dijeron ustedes no pueden entrar. El ministro de Telecomunicaciones y Transporte, que es Juan Carlos Muñoz, tenía muy buena performance. Había sido uno de los impulsores del fortalecimiento de la red eléctrica de buses en Santiago. Y tenía, de hecho yo pensé que iba a renunciar para ser candidato a senador, ¿eh? Pero él se mantuvo en el gobierno. Y es una cartera que está siendo muy bien valorada, también por la reactivación de ferrocarriles del Estado, ¿cierto? Y otras medidas que había. Recuerden que el tren más rápido de Latinoamérica está funcionando en Chile. Yo tengo un video ahí donde alcanza los 160 kilómetros por hora, pero puede tener más velocidad, pero la red no lo autoriza. Me refiero que faltan todavía algunos desarrollos viales. Bueno, afectó a Juan Carlos Muñoz y a otros dos funcionarios del gobierno por llevar a cabo actividades que comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones y erosionaron la seguridad regional en nuestro hemisferio. Eso es lo que dice Estados Unidos, que es la información que da el Libero de esta trayectoria de esta disputa por el cable oceánico. Lo que decía es que la instalación de este cable de telecomunicaciones iba a erosionar, a afectar la seguridad regional en el hemisferio, que es una de las críticas que hace Estados Unidos al puerto de Chancay. Por lo tanto, ahora que Perú está en esto, no se ha escuchado mucho ruido. Yo vi unos reportajes de algunos medios y no suena tanto esta posibilidad que tiene China de instalar ahora el cable en Perú. ¿Qué va a suceder con esto? Lo voy a mirar desde la afectación que tiene Chile. Chile perdería una infraestructura que es esencial para el desarrollo de muchas áreas tecnológicas vinculadas a la mejora de la señal de Internet. Ustedes me ven acá que yo estoy grabando este video porque si lo hiciera en vivo es muy probable que tuviéramos ese problema de señal donde me trabara un poco por la velocidad que hay. Esa velocidad que existe, que no es 5G, porque en algunas zonas tenemos 5G en Chile, pero es una velocidad tradicional de datos, no posibilita que yo manipule, uy, no me he dado cuenta que tengo algo aquí, que yo manipule un aparato a distancia de precisión. Sí podría yo estar manipulando, como lo he visto, una retroexcavadora a través de esta 5G, porque la mano es más grande de la retroexcavadora, por decirlo así, la pala, ¿cierto? Para sacar tierra y todo. Con alguna demora que podría llegar a producir un accidente, pero no. Pero con 5G, lo que podríamos hacer es manipular, por ejemplo, el lápiz casi a tiempo real y escribir. Y uno dirá, ¿pero de qué sirve escribir a distancia? No, porque pensemos que esto sea un bisturí. De hecho, en Chile ya se hizo una primera intervención con un robot a distancia donde el médico estaba en otro lugar. ¿Qué afecta esto? En un país tan largo como el nuestro y en un país con tantas variables geográficas como las tienen varios en Latinoamérica, entre esos Perú, Brasil, Argentina, Colombia, por ejemplo, podríamos lograr de que una persona estuviera en un hospital de complejidad básica o baja y fuera operado a través de un profesional que estuviera en la capital, por ejemplo, donde están generalmente los mayores expertos, ¿cierto? Y pudiera tener esa atención directa. Eso posibilita también trabajo en la minería, ¿cierto? Por el riesgo, los robots y todo lo demás. O sea, mejora mucho la capacidad de eliminar la distancia. Eso fue uno de los desarrollos de la revolución industrial, ¿cierto? La llegada de la máquina de vapor hizo que los tiempos se acortaran de ir de un lugar a otro, y aquí con la 5G lograríamos esta comunicación fina. Entonces uno dice, ¿por qué es tan importante Estados Unidos tuvo esta disputa con Huawei? Fue principalmente porque Huawei tenía tecnología militar vinculada, ellos descubrieron a proveedores norteamericanos de armas, y por lo tanto la discusión era quién maneja la ojiva nuclear, qué pasa con los cohetes, qué pasa con los misiles en realidad, que podrían tener alguna intervención. Los que somos
de 50 años, 40 años, recordamos algunas películas donde sucedía esto. ¿Se acuerdan que se lograba desactivar una, un ataque nuclear producto de que había un circuito que era de origen francés y lo recordaban y lo desactivaban a distancia? ¿Cierto? Una película que incluso la disputa, si no me equivoco, nuclear surgía de un enfrentamiento entre nuestros países, entre Perú, Chile y Bolivia. Eso se trataba la película norteamericana con respecto a esto. Pero es por el manejo de tecnología militar principalmente, pero produce también este problema. Dice la actividad que se refiere era el haber avanzado en ese proyecto, el que apareció como tal en 2016, fue el gobierno de Michelle Bachelet, y en 2018, pero tras una negativa del gobierno del expresidente Sebastián Piñera, volvió a arremeter con esto, ¿cierto? Durante el segundo semestre aporta el término administración de Gabriel Boric. Claro, Piñera lo anunció, pero el punto era que no quería que lo hiciera el gobierno chino, sino que, entiendo yo, por lo poquito que recuerdo ahí, que quería que fuera como una licitación, pero en realidad para la envergadura del proyecto iba a ser una empresa china la que tenía la capacidad de hacer esto. Bueno, entonces ya se había apuntado a un problema de seguridad. Dicen que antes de entrar propiamente tal en el caso de la polémica del cable, hay que recordar que en octubre del 2012 sucedió un punto de quiebre que transformó la relación tecnológica entre Estados Unidos y China, lo que yo le decía con Huawei. Lo que pasó es que el Comité de Inteligencia de Estados Unidos concluyó que los equipos de Huawei y ZTE eran una amenaza para la seguridad nacional, pues contenía el riesgo de insertar códigos maliciosos en routers, switchers y antenas, lo que permitía al gobierno chino interceptar comunicaciones sensibles o incluso apagar infraestructura crítica de Estados Unidos, que era esta infraestructura de defensa. Luego se sumó el aspecto de que las empresas recibieron un apoyo financiero masivo del gobierno chino. Por eso que la duda es si las empresas chinas son privadas o no. Yo siempre he dicho que en realidad son sucursales de esa gran fábrica que es China y que su gerencia es el gobierno. Es decir, como que no existe ninguna empresa china que fuera privada. Pueden tener directorios, pueden tener esa suerte de independencia de empresa privada que nosotros vemos de Occidente, pero esos gerentes corren el riesgo de no agradar al gobierno chino y correr más riesgos. ¿Se acuerdan que hace un tiempo decían que el dueño de AliExpress o Alibaba no se encontraba? Y siempre han estado dudas de si es realmente el que está. Esas son como las conspiraciones. Entonces, lo que les permite vender equipos de bajo precio, supuestamente para monopolizar la infraestructura global, razón por lo que empezaron a sacar esos teléfonos primero las bases militares. Sacaron los Huawei de las bases militares de Estados Unidos. Y luego del gobierno. Nadie podía usar Huawei en el gobierno de Estados Unidos. ¿Recuerden esa noticia? Lo que marcó el inicio del declive de Huawei como fabricante de smartphones. Y a ti, ¿qué es lo que decía uno? Uno veía que estos equipos de alta tecnología Huawei, que era como la competencia del iPhone y Samsung, uno no podía acceder a aplicaciones americanas. Entre eso el Google, el correo electrónico Google y todas las otras aplicaciones. Y por lo tanto no te convenía. O tú corrías el riesgo de comprar un celular de alta gama. Eso es lo que veía el consumidor. Un celular de alta gama chino, pero sin prestaciones americanas. En general, casi todo lo que usamos son prestaciones que están instaladas en Estados Unidos. Bueno, entre medio de la advertencia legislativa estadounidense y las medidas más drásticas, en noviembre de 2014 comenzó a estrecharse la relación de Chile con China cuando la presidenta Michelle Bachelet visitó la instalación de Huawei. O sea, nos metimos en el lío de esta pelea entre China y Estados Unidos, tecnológica, donde uno de los actores principales de esa discusión era Huawei y nosotros fuimos a China. En enero de 2015, esa marca apareció como auspiciador del Congreso del Futuro, que es un gran congreso que se realiza en Chile para analizar el avance de la ciencia. Y en mayo, durante la visita del primer ministro chino Li Keqiang, se firmó un acuerdo para construir un data center entre la Universidad Federico Santa María, una gran universidad que se creó producto de un testamento y una herencia que dejó Federico Santa María, por eso se llama así, y la Academia de Ciencias China. En enero de 2016, el subsecretario de Telecomunicaciones de Bachelet, Pedro Huichalaf, que lo conocí porque vino a esta región cuando yo era director regional de CERNAC, visitó la fábrica óptica en China y surgió la idea de una conexión directa a Chile-Asia. Dice el secretario, yo junto con el subsecretario Huichalaf en 2016, le presentamos al gobierno chino, parece que es el embajador de China el que dice esto. Yo junto con el subsecretario Huichalaf en 2016 le presentamos al gobierno chino la posibilidad de instalar un cable submarino de Valparaíso a Shanghái, explicó el embajador de Chile en China, Jorge Jain. Oye, muy capo Jorge Jain, ¿no? Ya en febrero de ese año la idea comenzó a aparecer en la prensa y se mantuvo presente hasta 2016, una delegación chilena donde también viajó Eduardo Frei. Eduardo Frei es como el embajador permanente en China. Y autoridades de la nueva mayoría visitaron el centro tecnológico de Huawei en Beijing, a pesar de que ahora apunta mucho al desarrollo de los puertos chilenos y no le gusta mucho esto de que Chancay esté en Perú, porque dice que estamos retrasando la infraestructura nacional. Eso dice el expresidente. En noviembre de 2016, Xi Jinping
visitó Chile y aquí firmó un memorando de cooperación entre Subtel, que es la Subsecretaría de Telecomunicaciones, y Huawei para un centro de innovación y transferencia tecnológica. Para ese año la empresa ya tenía un 15% de la participación en el mercado, era harto, ¿eh? Y un inmenso salto del 3% que tenía un año antes. Bueno, después el senador y presidente, candidato presidencial Alejandro Guillé, al cual también conocí, oye, me tengo unas muy buenas anécdotas con Alejandro Guillé. De hecho, me llevé un reto y me pidió disculpas, porque me dijo, claro, es que es tu generación, creo que estaba hablando como que se desahogó por un problema que tenía con el hijo, pero fue muy amable, después me pidió disculpas y todo. Firmaron el acuerdo de prefactividad técnica por un cable submarino directo entre Chile y China, siendo su secretario de Telecomunicaciones Rodrigo Ramírez. La compañía china Huawei ha sido nuestro partner, seguimos vinculados con China, la que gentilmente se ha unido en esta tarea de gobierno tanto de China como de China. Y en 2017 surge la idea. Mira, la idea de este cable es vincular tres rutas posibles: Valparaíso, Isla de Pascua, Auckland, Sydney, Australia, Shanghái, China. Ese es el primero. Y el segundo era Valparaíso, Juan Fernández, Isla de Pascua, Polinesia Francesa, Shanghái. Y el tercero, Puerto Montt, Punta Arenas, Sydney, Australia. En realidad, en definitiva, era llegar a China. Aquí en pleno año electoral las cosas se ralentizaron, ¿cierto? Ese es el problema que se produce con la señal, que se pone más lenta. Y no hubo una definición rápida sobre el trazado, que ocurrió en 2020. Sin embargo, las relaciones con China se mantenían, pues en agosto el subsecretario Pino sostuvo reuniones con empresas chinas de tecnología y en octubre Huawei y la empresa CTR se adjudicaron en tramo submarino a fibra óptica austral, FOA. Bueno, llega Sebastián Piñera a la moneda y Pamela Gidi como subsecretaria de Comunicaciones. China, de la mano de Huawei, volvió al área de los asuntos públicos al sostener una reunión protocolar el 19 de marzo de 2018, donde según Lobby le presentaron los proyectos a la empresa. O sea, este es el proyecto. En abril de 2018 se volvieron a reunir, pero Huawei no venía solo, sino que acompañado de China Telecom Global, que es el gigante asiático que buscó llegar a Chile. O sea, entiendo que es como lo que era la telefónica chilena, o sea, la empresa estatal de China de telecomunicación. En este contexto, fuentes del Libero, que donde saco esta noticia, está muy bien hecho este trabajo, se ve poco lo del Libero. Gigante asiático que buscó a Chile. En este contexto, fuentes del Libero cuentan que China volvió a reflotar la idea del cable hacia su país, ofreciendo la construcción de esto, pero con la condición de que lo operara exclusivamente Chile a Telecom, que fue lo que no le gustó a Piñera. A la nueva autoridad les pareció que la idea atentaba contra el principio de soberanía digital y de hecho ya tenía en mente otro modelo, ya no un cable China-Chile, sino China-Asia, y como proyecto de inversión concursable. Por eso recuerdan que cuando llegó una delegación de Estados Unidos para advertir a la nueva autoridad de los riesgos de trabajar con China, ya no habían dicho, y a intentar que le prohibieran a ese país postular para proveer equipo, le respondieron que no podían impedir la postulación. En realidad Piñera dijo, ya, lo vamos a licitar y si ustedes son el mejor candidato se lo van a adjudicar. Entonces sí tenía un arma para decirle a, en cierta medida, un antecedente para decirle a Estados Unidos, no, pero si ustedes participan, quién sabe si se lo ganan, pero va a ser el libre mercado. Mientras tanto, la polémica del 2012 llega a un punto álgido en el hemisferio norte, pues en diciembre del 2018 se detuvo en Canadá a la vicepresidenta de Huawei. No me acordaba que la habían detenido. Con una acusada de fraude bancario por mentir al banco HBC sobre la relación de Huawei con una filial en Irán, donde están ahora la guerra. El objetivo habría sido evadir las sanciones de Estados Unidos y procesar transacciones financieras prohibidas a través del sistema bancario estadounidense. Prestó las líneas. Y en abril de 2019, el secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo, nos suena mucho porque el apellido es fácil de recordar. Hizo una visita a relámpago a Chile, tras hablar con el presidente Sebastián Piñera y el canciller Roberto Ampuero, escritor, de una charla a empresarios donde fue directo. Piñera es el presidente de una nación soberana. Él decía quién ve dónde viaja. Lo que hablamos hoy y lo que hemos dicho de manera pública es que Huawei está controlado por el gobierno de China. Tremenda novedad. Está profundamente conectado. Entonces, poniendo la información de los ciudadanos en este tipo de tecnología, en esa infraestructura china, presenta riesgos a los ciudadanos de su país. Un mes después, Estados Unidos puso a Huawei en una lista negra comercial y nosotros seguíamos tratando con Huawei. En Chile, para avanzar a la reformulación del proyecto en julio de 2019, el gobierno consiguió 3 millones en el Banco de Desarrollo para financiar un estudio de prefactividad e iniciar el proyecto Puerta Digital hacia Sudamérica. Y en 2020 se dio a conocer que el trazado elegido fue la Ruta Sur, Valparaíso-Sydney, para el proyecto que ahora se llama Humboldt. Se eligió esta vía por ser más corta, 14.500 kilómetros nomás de cable. Pues desde ese país sale una serie de cables, incluso a China. Llegamos a Australia y de ahí se va a China. Por lo que una conexión anexa resultaría económica en un futuro y hacer un cable directo a China en paralelo no tendría ningún asidero técnico, explica. O sea, en realidad no bypaseamos, no, si llegamos a Australia nomás. Es más, para considerar la factibilidad de Humboldt hubo que incorporar la necesidad de conexión de otros países aledaños a Chile, pues la capacidad es enorme, explican en ese sentido. Ya. Eso fue lo que pasó. Y todo esto explotó en octubre de 2020 porque se prohibió de nuevo Huawei y
En Chile se le adjudicó la tecnología para los pasaportes, que quedó la escoba con los pasaportes que se habían señalado. Y bueno, y ahí seguimos con la conexión, donde se informa en Santiago el 2025 que la filial británica de China Mobile International, CMI Chile SPA y el jefe de gabinete de Araya, Gutiérrez Peterson, recibieron a los ejecutivos. Y por lo tanto, indirectamente se habían recibido a los ejecutivos de China Mobile para que pudieran tener una concesión el 26 de noviembre de 2015 para desarrollar el cable de China que había sido desechado. El 19 de diciembre Subtel entregó sus reparos proyectos, el 22 de diciembre Subtel les mandó los antecedentes al Ministerio de Defensa, el 8 de enero del 2026 presentó los antecedentes complementarios y ahí se enojó Estados Unidos y dijo que no iba a aceptar esto y aplicó las primeras sanciones al ministro de Telecomunicaciones. Entonces, en esta noticia que replica Diario Financiero, donde habla de la posibilidad de que Perú sea el nuevo foco del cable chino, hay que tener cuidado con esto. Dice, si Chile lo rechaza, dice Diario Financiero, porque Perú asoma como opción para el cable chino, con todos los problemas que trajo a Chile, esta es la opción de agente de mercado y consultor especialista en el vecino país tras la controversia diplomática que se desató en el gobierno de Chile y la administración de Donald Trump por el proyecto de cable submarino de Valparaíso hasta Hong Kong. Se entiende que como China tiene más inversiones vinculadas a transporte y comunicaciones que Puerto Chancay, en realidad sería una opción ideal. En diversos puntos del Perú, empresas chinas ya han puesto su bandera. Desde luego en el puerto de Chancay, en noviembre de 2024, ya sabemos que China Cospo Shipping Ports inauguró el puerto. Pero también el sector eléctrico. El 2023 Enel acordó la venta de Enel Distribución Perú y Enel X Perú a China Southern Power Grid International por 2.900 millones. Perú cuenta hoy con 4 cables submarinos, todos aterrizando en el mismo punto. Lurín. No sé dónde queda Lurín. El Panam del 1999, el SAC y el SAM-1 del 2000-2021, respectivamente. Y el Mistral, el más reciente, operativo 2021, tras 2 décadas sin nueva infraestructura submarina en el país. El problema no es solo la cantidad, sino la dirección. Los 4 van hacia Estados Unidos, o sea, por eso que no han reclamado. Ninguno conecta directamente con Asia. Para que un dato peruano llegue a China, primero tiene que pasar por el territorio norteamericano. Esa dependencia es exacta lo que un cable directo a Asia vendría a romper. Entonces se estaría rompiendo indirectamente un monopolio. Todos los cables submarinos que tiene Perú y hoy desembocan en Estados Unidos y es siempre mejor diversificar. Eso que un cable que vaya directo a China no es algo que se desestima en Perú. Eso profundiza la neutralidad tecnológica, buen punto, que ha prometido Perú a los inversionistas. Dice Virginia Nakawaka, consultora reguladora de KTK Regulación y exministra de Comunicaciones del país. Actualmente Perú está en un proceso de licitar la operación de la red dorsal, un viejo anhelo para conectar todo el país en un solo cable de fibra óptica, algo similar a lo que hizo Chile. Entonces puede ser la entrada de esta empresa china de telecomunicaciones, este dorsal de telecomunicaciones. El problema pasa porque los traspiés con el precio y la operación de ese cable han hecho que todo se trabe, fuera que no. Sin embargo, según ha reconocido la prensa peruana, empresas chinas ya mostraron interés porque tienen plata para hacerlo. Según Nakawa, esa red podría ser clave para la misión del gigante asiático. Es un cable que tiene un nodo de conexión internacional con Ecuador, Colombia, Brasil y Chile y Bolivia. Lo que China busca es extraer data de los países para poder transportar más rápido hacia Asia y con un cable submarino que se conecte a la red dorsal, eso es posible como una columna vertebral que cruza todos los Andes peruanos. Es decir, desde Chile y desde el norte, Colombia, todos convergerían, incluso Bolivia, en el Perú. En el Perú habría una conexión con este cable hacia el Pacífico. Es decir, es como el puerto de Chancay, pero digital. Sin embargo, no sería sencillo. Lo que hay que pensar es que le conviene al consumidor peruano y dejar claro que la autoridad regional regulatoria local con potestad absoluta sobre la operación. Por su parte, el director ejecutivo de GA Consultores dice: Perú tiene una conectividad troncal más limitada que Chile, sí es verdad. Sin embargo, tiene conexiones a varios cables submarinos y transnacionales que le dejarían una posición regional similar a Chile para el caso de cables submarinos que van en Asia. Donde ya han avanzado fuertemente las empresas China y Perú de infraestructura 5G, Huawei y SATE se han consolidado como los principales proveedores. O sea, ya está la empresa más importante fuera de esta China Telecomunicaciones. Y tiene presencia en Perú, Brasil y Colombia. La primera construye una posición especialmente sólida en banda ancha, ese Huawei. Se estima que 6 de cada 7 redes 4G en Brasil y más de la mitad de los desplegados en México son de su tecnología. En Brasil los datos regulados de Anatel a 2024 confirman que Huawei y Ericsson concentran más del 98% del mercado de 5G. Estoy algo trabadito, estoy medio resfriado. ZTS suministra equipo y servicio banda ancha operador en toda la región. En Perú abastece a Vitel y Mi Fibra, en Colombia a ETB, en Ecuador y Argentina Claro,
y en ese mismo país también hay Plan y en Brasil a Unifique, que además del grupo regional Internexa. Por su parte, China Telecom América se están pendiendo sobre el Perú y otros mercados de la región como Brasil, Argentina, Chile, Panamá. En infraestructura fibra óptica, Yangtze Optical Fiber en cable está también avanzando el proyecto del Perú. Entonces, todo apunta en que efectivamente van a tener Perú la conexión del cable que no se pudo instalar en Chile por las presiones que manifestó y que aplicó Estados Unidos. La diferencia es que Perú puede decir, aquí todos nuestros cables van para Estados Unidos y este será un solo cable que va para China. Pero no era parecida la situación de Chile. Pero van a entrar primero por la mejora de la 5G. Así que veamos qué va sucediendo. ¿Se trasladará el problema diplomático que tuvo Chile al Perú? ¿O sí se va a consolidar el gran proyecto de tener un cable que una Sudamérica con Oceanía y de ahí al Asia o directamente al Asia? Y Perú va a tener un puerto digital. Así como tiene Chancay para barcos, va a tener el hub digital más importante de Latinoamérica. No sé qué comentan ustedes, que me pueden decir si en Perú esto es noticia, y espero que podamos desarrollarla para ver si se repite la historia de lo que ha sucedido en Chile, que fue tal la presión política que en definitiva este proyecto se truncó y Estados Unidos pudo intervenir y China está viendo por dónde conectar a Latinoamérica con su cable y la opción sigue siendo Perú, que parece que es el aliado más importante que tiene China en el continente. Bueno, soy Ricardo Lovera, espero que les haya gustado mi reacción. Gracias por ver el video y me comentan. Que tengan un buen día, una buena tarde y una buena noche.